Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Junoen Bautista. Yo soy originaria de la ciudad de Uruapan y bueno, me dedico a cantar, a tocar, a interpretar la música tradicional de nuestro hermoso estado de Michoacán y de gran parte del país. Acabamos de escuchar una pirecua que se llama Male Juanita. Y bueno, yo quisiera hacer una mención especial, además de agradecer a Guarani que nos hayan hecho el favor de invitarnos, además de agradecer la invitación, sobre todo por darme la oportunidad de estar aquí en Paracho, de estar aquí en este lugar tan hermoso, Ánima Pinta, pues de poder tocar en una guitarra del maestro guitarrero Miguel Salapa. Muchas gracias a todos y bueno, espero que les guste lo que vamos a hacer y lo que vamos a estar cantando por acá. Bueno, esta canción se llama Canto y es una canción de mi autoría. Yo espero que les haya gustado, yo espero que la hayan disfrutado igual. Esta canción la hice con mucho cariño, pensando en mi mamá, pensando en todos estos motivos por los cuales uno canta, por los cuales uno decide dedicarse a esto, decide disfrutar de las cosas tanto bonitas como no tan bonitas, así como es la vida, con sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas, pero hay que saber disfrutar de todo. Quisiera hacer ahora una pieza del estado de Veracruz. Es una pieza muy tradicional, todo el mundo la conoce casi, pero bueno, esta es mi versión y yo espero que les guste. Se llama La Bruja. Ay, qué bonito es volar a las 2 de la mañana y a las 2 de la mañana. Ay, qué bonito es volar, ay mamá, volar y dejarse caer en los brazos de una
su casa, me vuelve maceta y una calabaza, me agarra la bruja, me lleva al zaguán, quiere que me ponga mi traje de Adán, ay dígame, yo le diré cuántas criaturitas se ha chupado usted, ninguna lo ve, y yo ando en pretensiones de chuparlo a usted. Ay, me espantó una mujer en medio del mar salado, y en medio del mar salado me espantó una mujer, ay mamá, porque no quería creer lo que a mí me habían contado, lo de arriba era mujer y lo de abajo pescado, ay mamá, y me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza, y escóndete checa, y escóndete Juana, que hoy está la bruja debajo de la cama, ay dígame, yo le diré cuántas criaturitas se ha chupado usted, ninguna lo ve, yo ando en pretensiones de chuparlo a usted. Y ahora sí, maldita bruja, chupaste a tu hijo, ya te chupaste a tu hijo. Ahora sí, maldita bruja, ay mamá, y ahora le vas a chupar y a tu marido el ombligo, y a tu marido el ombligo, y lo vas a hacer llorar, ay mamá, y me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza, y me agarra la bruja, me lleva al cerrito y me sienta en sus piernas y me da de besitos, ay dígame, yo le diré cuántas criaturitas se ha chupado usted, ninguna lo ve, yo ando en pretensiones de chuparlo a usted. Muchas gracias. Gracias. Yo espero que les esté gustando, la música, el canto, y bueno, quisiera hacer ahora, quisiera contarles un poco de luego del por qué se decide uno a dedicarse a la música, especialmente a esta música, bueno, le llaman tradicional, folclórica, en realidad pues ya viene acompañándolo a uno y siendo la música tradicional parte de lo que es uno. Y pues en eso se convierte, ya ni en tan tradicional, ya ni en tan folclórico, más bien en lo que uno personalmente interpreta y quiere compartir con las personas. Entonces, pues bueno, yo estudié música en la Escuela Popular de Bellas Artes y también ahí, bueno, desde antes había yo estudiado en Uruapan, de donde yo soy. Había estudiado guitarra, había estudiado violín con el maestro Eloy Valencia Alfaro de Zacán. Y bueno, teníamos ahí influencia de músicas de un lugar, de músicas de otro lugar. Y estuve viviendo un rato en La Piedad, allá también me dedico a la docencia de la música. Y bueno, las cosas de la vida tan bonitas nos van llevando a conocer otro tipo de músicas y de otro tipo de expresiones
y de otros lugares. Y ahí fue cuando fui a Veracruz que me enamoré de esta hermosa música. Y bueno, quisiera, o he tenido como chance de fusionar con algunas cosas que he hecho. Ahorita me gustaría cantarles algo de mi autoría también. Es un son. Y bueno, lo hice pensando en realidad en una canción que trataba, bueno, la estaba escuchando y trataba de una paloma, de la paloma mensajera que le daba el mensaje de amor y no sé qué. Bueno, de ahí me inspiré. La palomita, espero que les guste. Y dice así. Palomita, vuela y dile que yo le canto con el corazón. Palomita, vuela y dile que soy despidiendo con esta pieza. También es de mi autoría, se llama Nuevas Lunas. Yo espero que les guste.